498, el himno 498. Ese himno tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy día. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados, en ti encuentran vida por tu muerte en la cruz. Otra vez. Yo te sirvo porque te amo, pues te diste Dios por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados, en ti encuentran vida por tu muerte en la cruz. Yo te sirvo porque te amo. Está bien. Vamos a... No veo que me entra. En el clavo. Ahí está. Ya está yendo. Buenas noches a todos los que nos ven por internet. Ese es el estudio de los viernes, que hemos terminado Apocalipsis hace unas semanas atrás. El día de hoy me acompaña María Ángel Crameri, Isabel Bracho, Hola. Irma Schenker y Mónica Maestre. Y como siempre está conmigo, Lucita. Lucita, mi esposita. Hoy día Mi vamos... perro. ¿Ah? Rex. Ese perro no se para. La nueva adquisición Ya. está para mostrarlo. El día de hoy, ya hemos terminado Apocalipsis, y el día de hoy vamos a hacer un estudio, ¿cómo le podemos decir? Un estudio temporal, un estudio inicial durante el mes de diciembre, y en enero vamos a empezar a estudiar. Estoy orando para que Dios me dirija, si es que vamos a estudiar el libro de Romanos, o de repente estudiar el libro de los Hechos, que nunca hemos estudiado. O que sugieran. El último de los Hechos, del libro de los Hechos, sí señor. Romanos, Romano podría ser. Es muy... Es muy carne. bueno. Es carne. Claro, Es un lomo saltado. claro. Como Apocalipsis, Sí. Sí. Pero el día de hoy vamos a empezar un estudio basado en una pregunta que hizo mi esposa hace unas semanas atrás durante el estudio de Apocalipsis. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, la oportunidad siempre de acercarnos a tu palabra. Pon en nosotros un corazón temeroso, sensible, para que tu palabra penetre, Señor, y no rebote y no pase simplemente, sino que se quede en nuestro corazón. Nos acercamos a tu palabra, como decía el profeta, con temor
y reverencia. Y dirígenos en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Les recomiendo papel y lápiz porque siempre vamos a tener cosas para apuntar, materiales para apuntar. Así que mientras buscan lapicero o papel para ir apuntando las notas, ¿Qué libro? hoy día vamos a empezar una serie. Hoy día vamos a empezar una serie que se llama ¿Cómo servir a Dios si no soy pastor? Si no soy un pastor. Así que abran la Biblia en el libro de Apocalipsis. Ahí hay lapicero. Libro de Apocalipsis. Y todo este tema empezó con Apocalipsis en el capítulo 22, cuando estábamos hablando de la última cena. No estamos hablando de la última cena, no están atendiendo a lo que estoy diciendo. Están mirando otra cosa. O sea, que casi se cae el celular. Ah, ya. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, ¿ya? Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén y estamos leyendo el versículo 2. 22, 2. Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Cuando leímos este texto, mi esposa hizo la pregunta, ¿cómo es esto de servir a Dios para los que no son pastores, predicadores, maestros, inclusive músicos, ¿no? O cantantes, ¿no? Porque básicamente por ahí se enrumba la mayoría de ministerio. Y entonces, la idea que el estudio bíblico de este que estamos haciendo es un poco entender y comprender qué es lo que se puede hacer en la vida de una persona cuando quiere servir a Dios. Entonces, quiero que vamos a hacer varias preguntas y esas preguntas van a tener algunas respuestas. Para introducir, para empezar, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos servir a Dios? Para ayudar a extender su reino, Ok. su palabra, que otras personas le conozcan. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué? No porque quiero servir a Dios, que tiene que ver con mi corazón, sino por qué deberíamos El servir a mandato, Dios. ¿Es un mandato? Muy bien. ¿Qué más? Para dar para proclamar las buenas nuevas. Ok, está bien. Le voy a dar 6 razones rápidas. 6 razones por las cuales deberíamos servir a Dios. ¿Ok? La primera la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13. Deuteronomio 13, en el versículo 4. Son 6 razones por qué debemos servir a Dios. Deuteronomio 13, 4.
¿Ya lo tienen todos? Sí. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Y yo a esto le llamo las condiciones en una relación personal con Dios. En los últimos estudios estaba preguntando cuáles son las condiciones que tú pones cuando si alguien quisiera casarse contigo o si alguien se casó contigo. ¿Cuáles son las condiciones que tú pones? Por ejemplo, ¿qué condición pondrías tú, María Ángel? Que siga el Señor. Ok. Entonces, si tú vas a tener una relación con una persona, Tiene que ser un tú pones cristiano. pones una condición, que sea seguidor del Señor. Perfecto. ¿Qué pondrías tú como condición, por ejemplo? Que se case. No, pues que se va a casar contigo, pero ¿qué condiciones le pones tú para casarte con él? ¿Qué condiciones pondrías tú para casarte con él? Pues que sirva a Dios. Ya lo dijo. Ay, yo, bueno, O sea que cualquiera que sirva a Dios, con ese te casas. no, porque es cristiano. Es lo que dijo ella. Sí, es una cosa que sea cristiano. ¿Qué otra condición pondrías? Que me quiera. Que te quiera. Amor, ¿no es cierto? Sería una segunda condición. O sea, no te vas a casar con alguien que no te quiera. Ok, hay una segunda Amor. condición. ¿Qué condición pondrías tú, Irma? Que me acepte como soy. Que te acepte como eres. Ok, interesante. Que o sea, la condición sería, tú me aceptas como soy y entonces nos casamos. No, bueno, es un mutuo aceptarse, ¿no? Ya. Aceptarse, conocerse. ¿Ya? Que sea, en principio, a mí me resulta importante que sea una persona muy sincera. Muy bien. Sinceridad, por ejemplo. Sinceridad, entonces yo soy como soy, tú eres como eres, entonces al principio nos basamos en una relación Perfecto. clara, ¿no? Ya. Transparente. Mónica, ¿tú qué pondrías como condición? Que no fume. Que son- Que no fume. Ya, muy bien, es su condición. Está bien. Es una condición. A lo que estoy llegando es, ¿cuál es la condición que tú le pondrías a una persona? Mira, tú me gustas, está bien, tú quieres casarte conmigo, está bien. Pero yo tengo una condición que para mí es muy importante. Esta es mi condición, ¿no? Entonces, que sea cristiano. O sea, necesito que, si es cristiano, es una buena condición. Sí. ¿Ok? Que me ame, una buena condición. Sinceridad, es una buena condición. Que no fume, es una buena No, condición. ¿Qué condición pondrías tú? Que tengamos la misma visión en la vida. Que tengamos la misma visión en la vida, ¿no es cierto? La base está en que uno no construye una relación con otra persona sin poner ciertas condiciones y la otra persona pone ciertas condiciones también. Es decir, tú estableces que tu relación con una persona está basada en ciertas condiciones, sobre eso podemos trabajar. Sobre eso podemos trabajar nuestros errores de carácter, podemos trabajar los defectos que van a ir apareciendo durante el tiempo, pero esa es la base, sobre esa base podemos trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo al tomar una decisión por casarme con Rafa, yo tenía temor de con quién me iba a casar. Sí. Entonces cuando yo llego acá a Suiza y ya Rafa viene de la calle, de trabajo mejor dicho, y me saca y me dice, vamos que está nevando y te quiero llevar al paseo. Y bueno, vamos, convocamos a caminar. Y ahí es donde yo tomo la decisión de casarme con Rafa. Porque yo tenía miedo, tenía a dónde me he metido, cómo me estoy metiendo, si no sé, pues recién lo conozco. Claro. Pero la idea que me dio Rafa fue, me puedes pedir muchas cosas, me dijo. Me puedes pedir todo lo que tú quieras, que deje de fumar, que deje de hacer muchas cosas. Pero si me dices, si tú vienes y me dices que deje de seguir a Dios y ya no esté, o sea, que me aleje de las cosas de Dios,
con todo el dolor de mi corazón y por más que esté enamorado de ti, te voy a decir que te vayas por donde viniste. Claro. Y la seguridad que me dio él en ese momento es que dije, ni un chico, ni una persona que he conocido en mi vida me iba a decir de que iba a ponerme a Dios primero que a mí o como persona, ¿no? Esa historia, por ejemplo, establece que tuviste en él una reacción que fue que la condición que él te puso, ¿verdad? Lo que acabamos de leer nosotros son las condiciones que Dios pone en la relación con nosotros. Vamos a leerlo otra vez, Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Cuando Dios establece la base, las condiciones para relacionarse con nosotros, establece, por ejemplo, acá, en este versículo, 6 condiciones. Que es la forma en que Dios establece, dice, yo quiero relacionarme contigo, pero, estas son mis condiciones. Mis condiciones son, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, seguir al Señor, atrás, perseguirlo. A Él temeréis. ¿Qué significa temer? Un respeto santo, no de miedo, sino de... Es mirar con respeto y reverencia la santidad de Dios. O sea, mirar con respeto y reverencia la santidad de Dios, que te permite entender lo sagrado y lo importante que es honrar y obedecer a Dios en tus actos. Guardaréis mis mandamientos, es una tercera condición. Escucharéis su voz, estar atentos a la voz de Dios, a los mensajes de Dios. A Él serviréis es la quinta. A Él serviréis es la quinta condición. Es decir, la relación entre Dios y yo tiene ciertas condiciones. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos? La mayoría de los otros cristianos, porque nos han hablado tanto acerca de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, queremos establecer nosotros las condiciones. Nosotros queremos decirle a Dios cuáles son las condiciones nuestras para seguirlo, y que Dios, como es gracia y como es misericordia, nos tiene que aceptar así. Entonces nosotros creemos que mientras llevamos con Dios una relación como a nosotros se nos antoja, como Dios es todo gracia y es todo amor, entonces tiene que aceptarnos de esa manera. Por eso es que los cristianos muchas de estas condiciones no las cumplen. Muchas de estas condiciones no las cumplen. Hay muchos cristianos que no temen a Dios. Su comportamiento no refleja temor sincero a Dios. Es al revés, es aprovecharse de la bondad de Dios. Muchas personas, acá por ejemplo dicen, escucharéis su voz, ¿no? ¿Cómo escucharemos su voz? Por medio de su palabra. ¿Y cómo escuchamos la palabra? Prédicas. Cuando leemos, cuando escuchamos una prédica. Pero hay un montón de gente que viene a la iglesia cuando quiere. Pero Dios tiene que aceptarnos igual. Y cuando hay un problema, Dios tiene que contestar. Y Dios tiene que responder, porque Dios ha dicho, porque Dios ha hecho promesas. Y entonces le ponemos a Dios que yo voy a vivir mi vida como quiero, pero tú me vas a recibir a mí siempre. Y tú vas a contestar mis oraciones siempre. Y tú vas a sanarme la enfermedad, vas a proveerme el dinero, vas a acompañarme siempre, a pesar de que yo ande como a mí me da la gana andar. Y así no funciona. Así no funciona Dios. Por eso es que a veces Dios quita los ojos de nosotros. No nos deja, pero no puede obrar, ¿no? Pero la quinta condición era servirle. Y la palabra acá que aparece como servir a Dios significa adorar por medio del servicio, es la palabra exacta. Cuando ustedes analizan la palabra en el hebreo, significa
el servicio, que la palabra servicio acá significa adoración, pero una adoración diferente. No es una adoración con labios, como podría ser la alabanza. No es una adoración, como siempre se entiende, postrándote delante de Él. En este caso, la palabra significa adoración por medio del servicio, por medio de mis actos. Es decir, que en parte de mi relación con Dios significa que yo debo mantener una vida de adoración, pero adorarlo por medio de mi servicio a Dios. Yo voy adorando a Dios por medio de mi servicio. Cada vez que yo estoy sirviendo a Dios, también estoy adorando a Dios. Y eso es lo que busca ese texto. Yo le sirvo a Dios en alguna manera, de las formas que vamos a ver más adelante. Pero cuando estoy sirviendo a Dios, en realidad debe ser una expresión de adoración. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis para el Señor, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿No? Porque yo debo entender en mi cabeza, tiene que entrar eso, en mi cabeza debe entrar, de que el servicio a Dios es una expresión de adoración. Señor, te estoy sirviendo, en realidad te estoy adorando. Por medio de mi servicio, te estoy adorando. ¿Entendimos eso? Entonces, el punto 1, ¿por qué debo servir a Dios? Es porque es la condición en mi relación con Él. Es una condición. ¿Y cuál es la condición? Que yo debo adorarlo de muchas maneras, pero por medio del servicio también debo adorarlo, porque el servicio es una expresión de adoración. Él nos creó para adorarle. ¿Cómo? Él nos creó para adorarle. Exactamente. Por lo tanto, Él nos creó para servirle. ¿No es cierto? Vamos a leer el punto 2. Segunda de Corintios 5:10. Vamos a empezar por la derecha, por Lucita. Segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, la segunda cosa es que vamos a ver más adelante que Dios nos ha provisto de herramientas para poder servirle con eficacia. Porque la Biblia enseña de que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestro corazón, te provee, por ejemplo, de ciertos dones. Y entonces, cuando una persona llega al cuerpo de Cristo, la Biblia menciona que somos un cuerpo. Significa que en ese cuerpo hay diferentes partes para que el cuerpo funcione. Cuando una parte no funciona, causa dolor, malestar, incomodidad, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado que alguna vez el músculo se te quedó mal y no puedes mover el codo, por ejemplo, y cómo te peinas y cómo comes? Últimamente estoy usando otro tipo de almohada a la hora de dormir y me levanto con el cuello tan relajado que ya no tengo el problema que tenía durante los últimos años. Estoy durmiendo echado, estoy durmiendo mucho mejor, estoy durmiendo más largo y ahora con esta almohada es muy bueno, ¿no? Y entonces, y durante años, ustedes saben, ustedes me conocen, 2, 3 años, 4 años atrás, yo no podía voltear hacia la izquierda, tenía que estar con la cabeza y para levantar la cabeza tenía que ayudarme con la mano, ¿no? La gente no lo entiende, porque la gente no lo vive, pero para mí era un esfuerzo hasta caminar con la cabeza levantada, ¿no? Solo porque hay unos músculos ahí que dejaron de funcionar. ¿Quién sabe cuál es el motivo? Dejaron de funcionar. Y entonces, cuando nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, Dios te ha designado de alguna manera.
Dios ha puesto a Isabel y tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué parte eres? Eres la mano, eres el dedo, eres la ceja, eres el ojo, la pestaña, ¿me entiendes? Eres la tráquea, eres el pulmón, eres el estómago. ¿Qué parte del cuerpo? Y todo es importante porque basta con que uno deje de funcionar para que el cuerpo sienta que hay algo que no camina, ¿no? Se adolece. Exactamente. Y esos son los dones espirituales. Cuando tú llegas a Cristo, recibes dones espirituales para funcionar como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a hacer más adelante una lista de todos los dones. Vamos a estudiar cada uno de ellos para que ustedes descubran si hay alguno de ellos que en los cuales dices, yo creo que Dios me ha dado este don. Había un test, ¿no? ¿te acuerdas? Lo tengo, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces, los dones, pero también aparte de tus dones espirituales, que los recibes cuando conoces al Señor. No los tienes antes, los recibes cuando conoces al Señor, tienes los talentos. Y los talentos te fueron dados antes que nacieses, porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dones. Talentos. Talentos no es lo que uno aprende. Exactamente, o sea, tú los recibes, tú vienes a la vida con ciertos talentos. Tienes talentos musicales, tienes talentos artísticos, tienes talentos de otro tipo, como profesores, etcétera, y naturalmente los perfeccionas con el tiempo. O sea, tú naces con ya ciertos talentos y luego eso lo vas a perfeccionar. Pero también esos talentos te los dio Dios. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía desde antes de la fundación del mundo, Él sabía cuál era el lugar que María Ángel iba a ocupar en el cuerpo de Cristo. Y entonces planificó para María Ángel, en el cuerpo de Cristo, no solamente los dones, pero también los talentos que le dio desde antes que naciera, para que los perfeccionara, para que los usara como parte de su labor en el cuerpo de Cristo. ¿Entienden eso? Y no solamente tenemos dones, tenemos talentos, tenemos el tiempo que Dios nos ha dado. Y nuestro tiempo inclusive. Podemos usar nuestro tiempo para el Señor. También usando nuestro tiempo de algunas maneras, como vamos a ver más adelante, podemos servir a Dios. Y por otro lado tenemos los recursos que nos ha dado. Nos ha dado recursos materiales, nos ha dado cierto tipo de... Nos ha dado a veces posición en una empresa, nos ha dado un lugar, un trabajo, nos ha dado cierto tipo de influencia, etc. Cada una de esas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas son una herramienta para poder servirle. Y como te las dio y las tienes, vamos a dar cuenta de ello. La segunda razón por la cual debemos servir a Dios es porque vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Vamos a dar cuenta de los dones que te dio, de los talentos que te dio, de los recursos que te dio, del puesto, de la posición que te dio, inclusive del tiempo que te dio. Tú dirás, yo por ejemplo trabajo todo el día, no tengo mucho tiempo. Ok, de repente tú no eres una persona que puede dar tiempo, pero de repente hay otro que sí. Hay otro que sí tiene el tiempo y puede dar ese tiempo como una forma de servicio a Dios. Y por todo eso que Dios te dio, vamos a dar cuenta. Punto 1. El servicio es parte de mi relación con Dios y es una expresión de adoración. Punto 2. Daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho en vida con lo que Él nos dio. Sí. Una pregunta. El versículo 10 dice que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es correcto. Desde niña me hicieron entender o me enseñaron que eso era lo que íbamos a hacer cuando lleguemos al cielo, que nuestros hechos buenos y malos se iban a poner en una balanza y de acuerdo a lo que pese más uno o el otro, íbamos a ganar el cielo. Correcto. Y esto me ha hecho acordar a eso. Claro.
Nosotros estamos claros de que la salvación es por gracia. La salvación no se obtiene por obras, porque nada de lo que podamos hacer puede alcanzar el grado de santidad que es necesario para entrar al cielo. Claro. Por eso es que es necesario la obra de Cristo en la cruz. Solo por la gracia de Cristo podemos entrar al trono de Dios. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Pero, cuando ya tenemos la entrada por la gracia de Dios, dice la Biblia que vamos a recibir premio. Vamos a recibir premio por lo que hicimos en vida. Con tus dones, con tus talentos, con tus recursos, con todo. Vamos a recibir galardón, dice Pablo. Pablo utiliza el término galardón, premio, corona. ¿No es cierto? Lo cierto es que dice que cada uno va a tener un vaso, diferentes tamaños, pero un vaso. Y cada vaso va a estar lleno. Si tú vas a sentirte llena con tu vasito, o vas a sentirte lleno con tu vaso. Pero esto es una forma de motivación, porque la salvación es por gracia, pero la Biblia menciona en varias oportunidades que habrá premio, habrá corona, habrá galardón para los que le sirven a Dios, ¿no es cierto? Y para que le sirven a Dios usando todos los recursos que Él nos ha dado. Y esto es importante, muy importante, porque el texto que acabamos de leer dice a cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Sí. Cada uno es una cosa, un premio individual, no hay un premio grupal, hay un premio individual. Y sea bueno o sea malo. ¿Cómo bueno o malo? Por ejemplo, dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A la omisión. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, si hay cosas que tú sabes que debes hacer, pero no lo haces, entonces tú no puedes decir, yo no hago nada, ¿no? Yo no mato moscas. No, es que no basta con matar moscas. Porque si no haces lo bueno, también es pecado. Entonces, muchas veces nosotros, en nuestra fe, Somos como dones, digamos. sí. Y decían, mientras no haga nada malo, Como la omisión. no estoy pecando, exacto. No estoy pecando. Pero no, la Biblia dice que hay muchas veces que los cristianos no hacen lo que es correcto. Se abstienen de hacer lo bueno. Y ese abstenerse de hacer lo bueno, la Biblia dice que es malo. Sí. Porque debemos hacer lo bueno. Tanto así que cuando Jesucristo, hay un dicho muy popular nuestro, que es, no le hagas a otro lo que no quieres que te haga. Pero cuando tú lees la Biblia encuentras ese dicho por Jesucristo, pero en la manera como a Dios le agrada. Jesucristo no dice, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Lo que dice Jesucristo es exactamente al revés. Dice, háganle a otros lo que quieres que te hagan. La enseñanza de Jesús es hacer algo. Haz algo bueno. Así como quieres que te hagan, haz algo bueno. Pero el mundo nos ha enseñado, no hagas, mejor no, abstente de hacer nada malo para que no te hagan nada malo. Entonces nos mantenemos al margen Yo no hago mal de a hacer lo nadie. bueno. Es como Yo la no hago gente mal a dice, nadie. oye, es mejor no pedir un favor para no deberlo. Correcto, exactamente. Y entonces la Biblia menciona que hay que hacer al revés. Hay que hacerlo. Hay que hacer lo bueno. Hay que hacer lo bueno. Porque si dejas de hacer lo bueno, ya estás haciendo lo malo. Ahora, definitivamente la salvación no la perdemos. Porque la salvación es por la gracia de Dios en la obra en la cruz. No es que hay una pesa, una balanza para ver si te salvas o no te salvas. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero habiendo cruzado, dice que nuestras obras van a ser juzgadas. Lo que hemos hecho siendo cristianos va a ser juzgado. Y esto incluye a todos. Pastores, predicadores, maestros, coristas, músicos y a todos los demás de la iglesia. Cada persona va a ser juzgada por los dones que se le dieron, los talentos que se le dieron, los recursos que se le dieron, el tiempo que se le dio y todas esas cosas, porque la parábola de los talentos, a este le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y cada uno respondió por lo que recibió. Cada uno respondió por lo que recibió. No respondes por más. No respondes por más. No te van a juzgar si fuiste predicador. No te van a juzgar si no lo eras, ¿no? Pero si lo eras y no predicabas, es tu problema. Entonces, condición 1,
es la base de mi relación con Dios, es una de las condiciones, es servirle. ¿Por qué? Porque la adoración, el servicio es una expresión de adoración. Segundo, porque daremos cuenta delante de Dios por dones, talentos, recursos, tiempo que Él nos ha dado, para ver cómo lo hemos usado. Punto 3. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Moniquilla. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Perdón, estoy equivocado. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, capítulo 9, versículos 35 al 38. Así no puedo escribir. 29. Mateo 9, 35 al 38. Hoy en la noche editamos. Pero ya está en live. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La tercera razón por la que deberíamos servir a Dios es porque cada vez hay menos obreros. Hay pocos obreros. Alguien dijo por ahí que en las iglesias tú tienes un 100% de gente, de las cuales 10% se opone a todo. 10% hace todo y 80% mira. Y yo me pongo a pensar y digo, eso me parece conocido. 10% se opone a todo. Critican, hablan, se quejan, no hay esto, qué falta, mejor hubiera sido, deberíamos hacer, entonces, se mantienen en el punto de quejarse, de criticar, ¿no? 10% se opone a todo. 10% hace todo. Los que hacen en la iglesia, el que limpia también es el que cierra la ventana, el que abre la puerta, el que pone el instrumento, y cuando hay una reunión en la iglesia es el mismo que se ofrece para cocinar y es el mismo que se ofrece para limpiar la mesa, y si vamos a hacer el paseo, él se ofrece para conseguir el auto. O sea, en la iglesia hay un 10% que hacen todo. 10% se oponen a todo, 80% solo miran, ¿no? Faltan obreros y cada vez hay menos obreros. Estaba escuchando un artículo que decía si hay algo que el diablo está queriendo hacer hoy en día, se está ensañando con los pastores, porque la idea es quitar a todos los pastores de la generación que aman a Dios, que sirven a Dios, y meter a sus secuaces, a sus lobos, ¿no? Y la iglesia se está llenando. Engañadores. La iglesia se está llenando de engañadores, de mentirosos, de falsos profetas. La iglesia se está saturando por donde veas. Ahorita hay una denuncia en Guatemala. Han abierto, la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación de oficio contra Cash Luna, ¿no? Porque hay una denuncia pública de un piloto de aviones que trabajaba para la DEA, infiltrado en el cartel de la Reina del Sur, una narcotraficante guatemalteca, ¿no? Y que este piloto infiltrado por la DEA ha comenzado pues a denunciar todas las cosas que él vio, y entre esas cosas él denuncia que Cash Luna visitaba regularmente la casa de esta narcotraficante para pedirle dinero para construir el megatemplo que han hecho en Guatemala. Entonces, aparentemente esta señora ha entregado muchísimo dinero para construirle el templo a Cash Luna, ¿no?
Y entonces él está negando eso, su organización lo está negando, pero ahora ahorita el testimonio de este hombre que está afirmando estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces la iglesia se está saturando de este tipo de gente. Y si hay algo que el diablo quiere hacer, es tumbarse a los pastores que realmente enseñan, a los siervos. Cada vez hay menos. Leí un artículo hace poco que decía que anualmente, ahorita en el mundo actualmente, se pierden cerca de 3.000 pastores al año. O sea, un artículo que mencionaba que 3.000 pastores alrededor del mundo entero, ¿no? Alrededor del mundo entero hay cerca de 3.000 pastores al año que dejan el ministerio. Dejan de pastorear. Las 3 causas, la primera es por frustración. Por frustración. Hacen todo su esfuerzo y se encuentran con una iglesia que parece un muerto, que si no los pateas no se mueven. La iglesia no crece, no avanza, la gente solamente lo critica, la gente está... es una pesadez. Entonces llega un momento en que se frustran tanto, la frustración les alcanza a tal nivel que abandonan, ¿no? Y entonces muchos de ellos están saliendo frustrados. Todos esos pastores se frustran, se deprimen y salen del ministerio. Y buscan otro trabajo donde estén más tranquilos, ¿no? Llegan a su casa tranquilos, sacan los zapatos, se ponen a ver televisión y se olvidan del asunto. Así que imagínense, cerca de 3.000 pastores que salen del ministerio, uno por frustración. La segunda cosa es por adulterio, ¿no? Muchos de estos pastores terminan enredándose con alguna hermana de la iglesia, de alguna otra forma terminan involucrándose y al final todo esto sale a la luz y cuando sale a la luz pues su ministerio se tumbó y los pastores tienen que abandonar el ministerio porque salió pues adulterio, ¿no? Por ahí hay que razones, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado y no juzgarlos así de fácil. El otro día puse en el internet este pensamiento, ¿no? Sansón, el más fuerte, el hombre más fuerte que ha existido. Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Y David, el único hombre del cual la Biblia dice que su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Los 3 cayeron por mujeres. Los 3 cayeron por mujeres. Hay muchos pastores que terminan dejando el ministerio por adulterio. La tercera razón por la que dejan el ministerio es por finanzas. Finanzas. La gente quiere que el pastor dedique el tiempo, que tenga todo el tiempo para la consejería, que además prepare buenos estudios bíblicos, que tenga buenos materiales, que estudie mucho para que se prepare para los estudios, etcétera, ¿no es cierto? Y que esté con la iglesia y que si la iglesia necesita consejería, que esté ahí, que si necesita alguien que los lleve, que esté ahí el pastor. O sea, la iglesia quiere del pastor todo, pero no se ponen a pensar en lo que significa para el pastor o cómo el pastor paga sus deudas o paga sus cuentas, ¿no? Y entonces no importa. O sea, la gente sigue viviendo su vida pagando sus cuentas, pagando sus cosas, y como nunca nos sobra y no somos responsables de diezmar al Señor como Dios dice, sino que damos lo que nos sobra, entonces muchas veces los pastores viven una angustia económica porque no pueden cubrir sus propios gastos, aunque le exigen mucho, pero nadie se preocupa. ¿Quién se preocupa si el pastor pagó sus cuentas o no? Al final y al cabo, no importa, el pastor es el pastor, debe vivir por fe, dicen. Y muchos de estos pastores luego terminan buscando un trabajo secular porque tienen que cubrir los gastos. Perdemos líderes, perdemos pastores, menos obreros, y por eso Jesucristo dijo, orad para que el Señor envíe obreros a su mies, porque son como ovejas que no tienen pastor. Acabamos de regresar con Lucita de Lima, vimos la necesidad allá, tremenda, gente en las iglesias que nos buscaban para estudios bíblicos, para ir a predicar acá, para ir a predicar allá, gente que quería tener tiempo para consejería y nosotros ya no teníamos tiempo porque estamos saturados por todas las cosas que teníamos que hacer.
La gente se ha quedado, ay Carlos, nos hemos quedado con ganas, yo necesitaba hablar contigo. Y todo ese tipo de cosas. Y nos venimos acá cargados por la gran necesidad que hay allá. Faltan obreros, ¿no? Y la gente, quédense, ¿no? Y venimos para acá y a la misma necesidad acá también. Y acá hay necesidades, y acá hay iglesias, y tenemos la iglesia de acá y la iglesia de allá, y no tenemos a nadie que pueda abrir una iglesia en Lucerna, no tenemos a nadie que pueda abrir una iglesia, ¿no? Y, o sea, hay mucha necesidad, faltan obreros. La tercera razón por la que hay que servir al Señor es porque faltan obreros. Cuarta razón, ahora sí, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Irma, si fueras tan amable. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. El 5 y el 6. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien. Y este pasaje es muy interesante. Pablo le está escribiendo a Timoteo diciendo que le da gracias a Dios porque sin cesar se acuerda de Timoteo en sus oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero luego pone una frase interesante, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que la fe no fingida empezó con la abuela. La fe no fingida empezó con la abuela. De la abuela pasó a la mamá. De la mamá pasa al hijo. Y que esa fe que empezó con la abuela de Timoteo. La abuela de Timoteo, y no sabemos nada de la abuela. Loida. La Biblia no menciona a otra Loida por ahí. ¿Quién habrá sido la pobre viejita? Loida. Pero esa mujer tuvo una fe no fingida. Y esa fe no fingida pasó a la madre Eunice. Y esa fe no fingida terminó en Timoteo, que termina siendo discípulo de Pablo y al cual Pablo le escribe 2 cartas en la Biblia. Y conocemos a Timoteo por la fe que tenía, porque Pablo lo puso en el ministerio. O sea, imagínense el efecto de la abuela. La abuela terminó formando un nieto que sirvió a Dios bajo la tutela del apóstol Pablo. Que mereció 2 cartas, ¿no? Que mereció 2 cartas. Gracias, ¿no? A la abuela, ¿no? O sea, la abuela pasó a la mamá, de la mamá pasa a Timoteo. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña un poco la trascendencia de la fe. Ayer estábamos, o anteayer estábamos conversando, y entonces le decía en el estudio de los miércoles, le decía, ¿cómo es? Todo empieza en nuestro corazón. Todo empieza en nuestro corazón. Hace unos días hablábamos en la iglesia sobre un corazón, cuando David ora y pide, Señor, dame un corazón limpio, un corazón de verdad limpio. Un espíritu recto y un espíritu noble. Esa es la oración de David. Necesito un corazón limpio, con un espíritu recto y con un espíritu noble, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hay eso en el corazón, hay fe no fingida. Pero cuando no hay eso en el corazón, y aquí es importante que la oración de David, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Es decir, muéstrale a mi corazón
si es que mi corazón es realmente limpio, realmente recto y realmente noble, muéstrale, porque si no es así, si tenemos un corazón que no está limpio, o un corazón que no es recto, o un corazón que no es noble, ¿saben lo que va a pasar? El pecado es reprimido. O sea, lo único que haces es reprimir el pecado en tu vida. Vives una fe fingida y servir a Dios es una obligación. Voy a repetir eso, ¿no? Si tu corazón no está realmente limpio, si tu corazón realmente no es un espíritu recto y no es un espíritu noble, como oraba David, ¿qué haces con el pecado? No es que aborreces el pecado, sino que reprimes el pecado. Lo reprimes. No quiero pecar. Pero lo haces en contra tuya, porque en el fondo quieres. En el fondo quieres. Entonces lo único que haces es reprimir el pecado. No. Pero no es natural. En tu corazón no hay esa pasión por la santidad. Lo único que haces es reprimes. No quiero, no, eso no quiero. La segunda cosa es que cuando solamente reprimes el pecado, comienzas a vivir una fe fingida. Y lo peor es que te engañas a ti mismo. No solo engañas a los otros, pero te quieres engañar a ti mismo. Quieres vivir una fe, pero tú mismo te finges la fe. Y la tercera cosa es que todo lo que haces para el Señor, lo haces por obligación como una carga, ¿no? Y entonces, cuando encuentras a una abuela, Loida, que tiene un corazón realmente para Dios, se produce una fe no fingida. Y esa fe no fingida, ¿qué pasó? Se transmite a la mamá y de la mamá se transmite al hijo. La cuarta razón por la que yo debo servir a Dios es porque es un ejemplo para mis hijos. La cuarta razón es un ejemplo para mis hijos. Mis hijos aprenden cómo servir a Dios. Mis hijos aprenden cómo ir a la iglesia. Mis hijos aprenden a con qué corazón hago las cosas en la iglesia. Hace tiempo atrás, hace unos años atrás, ¿no? Hubo un muchacho que tenía problemas con drogas en la empresa donde yo trabajaba. Una familia que vivía ahí era una familia, un matrimonio de españoles. Ellos se me acercaron un día y me dijeron: Carlos, ¿verdad que tú eres pastor? Que has trabajado con jóvenes muchos años. Yo le dije: sí. ¿Tú puedes ayudarnos? Y yo le dije: sí, puedo ayudarlos. Entonces me dijeron: ¿qué podemos hacer? Y me dijeron: vente a la casa un día, cuando esté mi hijo. Y yo le dije: voy y voy a tratar de entrar en contacto con él. Y yo sé que Dios me ha dado mucha talentos, digamos, para poder relacionarme con los jóvenes y eso, ¿no? Y ganarme la confianza de ellos para poder ayudarles, ¿no? Yo le dije: perfecto, voy a tu casa y vamos a eso. Y llegué a su casa. Y él salió del cuarto y vino y me saludó y conversó, ¿no es cierto? Y luego lo noté súper distante, pero la primera vez, era súper distante, y no llegamos a entablar ningún tipo de vínculo, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? Y después ellos me lo confesaron y realmente se arrepintieron y pidieron perdón por eso. Cuando yo me fui de la casa, el muchacho dijo lo siguiente: ¿Este no es un sudaca? Sudaca es la expresión que utilizan los españoles en menosprecio de los sudamericanos. Durante su vida, él había escuchado de sus padres menospreciar a los sudamericanos. La única persona que podía ayudarlo a salir de las drogas en ese momento era yo. Y los padres cosecharon lo que habían sembrado.
Y él puso una barrera inmediatamente. No me escuchó, no escuchó mi mensaje, no recibió mi amistad. No le importó nada, porque para él había una imagen, los sudacas. Si tú en la casa, por ejemplo, hablas mal de la iglesia, hablas mal del pastor, hablas mal de, ¿no? O servir a Dios es una carga, servir a Dios es un problema, servir a Dios es una angustia, ¿no? Tus hijos van a escuchar. Tus hijos van a escuchar y van a aprender. Pero es que cada vez que le piden a mi mamá que haga algo para la iglesia, está renegando. Ellos aprenden eso. Entonces, servir a Dios es un ejemplo para tus hijos también. No solamente servir a Dios, todo. Todo lo que tú haces es un ejemplo para tus hijos. ¿Cómo asistes a la iglesia? Puntualidad. Regularidad. Cuando llegas a la iglesia, ¿qué haces? ¿Te sientas? ¿O ayudas? ¿Observas? Cuando ofrendas, ¿cómo haces? ¿Las moneditas? ¿Lo que realmente es de Dios? Todo eso lo aprenden los hijos. La cuarta razón por la cual debo servir a Dios es porque es un ejemplo para mis hijos. Van a conectar el teléfono porque se está acabando la batería. Cuando lo conecten, muy bien. Y ahora sí seguimos. Espérate, voy a tener que cambiar el... ¿Qué? Voy a tener que hacer así. Sí, porque esto no deja que se apoye. Ay, soy igual que antes. Sí. Ya falta poco. Capítulo. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16:15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La quinta razón por la que debemos servir a Dios es porque la misión es grande. No solamente hay obreros y pocos, pero además la misión es grande. Y cuando nosotros pensamos en esto, cuando pensamos en que Dios nos dijo que fuéramos a todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Te está hablando de la magnitud del trabajo. Y no hemos hecho ni rascar. Ni rascar. Cuando la gente piensa en el mundo cristiano, la gente no entiende que el mundo cristiano es la cuarta parte del mundo. Es la cuarta parte del mundo. Hay 3/4 partes en lugares donde jamás han escuchado hablar de Jesucristo. Y ahora, por ejemplo, acá en Suiza, hay tanta necesidad, hay tantísima gente en Suiza que están viviendo la época post-cristiana. La época post-cristiana. ¿Qué significa eso? Que como ya pasamos la época de la Reforma, la gente se acostumbró al Evangelio. La gente está acostumbrada al Evangelio. Muchísima gente que va a la iglesia reformada ni siquiera son creyentes. Hay muchísima gente que es religiosa y no han nacido de nuevo. Y necesitamos gente que quiera hacer la labor, que quiera servir a Dios para guiar, para enseñar, para predicar, porque la labor acá mismo en Suiza es increíblemente grande. No solamente con iglesias como la nuestra, no, como iglesias suizas, por ejemplo, sino iglesias hispanas, iglesias con otros idiomas. Y en otros países la labor es grandísima. El quinto punto
por el cual debemos servir a Dios es porque la misión es grande. Y el sexto punto por el cual debemos servir a Dios lo encontramos en Marcos 12:30. En Marcos 12:30. A ver, léelo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la principal recomendación, dice ahí, ¿no? No dice eso. No, acá dice, esta es la principal recomendación. Hay una gran diferencia entre recomendación y mandamiento, ¿entendieron? El mandamiento es un mandato. Es mandato que sí o orden. sí tiene que hacer. Es una orden. Los cristianos lo tomamos como recomendación, ¿no? ¿Cierto? Mira, yo te recomiendo amar a Dios con todo tu corazón. No, es un mandato de Dios, ¿no? Y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. O sea, Y dice, entonces, cuando yo le sirvo, ¿por qué debo servir a Dios? Porque el servicio es una expresión del amor de Dios. Por eso la canción que cantamos al principio dice, yo te sirvo que te amo. porque te amo. Yo te sirvo porque te amo. ¿Quieres saber a quiénes amas? Fíjate a quiénes te gusta servir. Sí, es verdad. ¿Cierto? A la gente que amas te da gusto servirles. Y a la gente que no amas te molesta servirles. Hoy día entré al internet y había esos test que te ponen ahí. Haz clic acá y pones tu versículo bíblico y te dan un versículo y la gente lo publica y todo, ¿no? Y había un test que decía quiénes te quieren y quiénes no. Pues entra a ver qué pasa, ¿no? Te pongo mi cara ahí y comienza a hacer su cálculo en base a los comentarios, etc. Y me salió lo siguiente, que hay 11 o 12, no me acuerdo, 11 o 12 personas que me aman. Ah, mira, qué bonito. 384 personas que me admiran. Y 2 personas me odian. Uy. Y me pregunté quiénes eran esos. Averiguar quiénes eran esos 2. Pero la verdad es esta. A quien tú amas, te gusta servir. Si te molesta servir, es porque no amas. Y cuando yo sirvo a Dios, estoy diciendo, yo te sirvo porque te amo. Y esta es la sexta razón por la cual deberíamos servir a Dios. No por obligación, sino por real amor. A veces nosotros que estamos involucrados en la obra, nos da pena involucrar a la gente, ¿no? A veces nos da pena, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, bueno, viene la cena de Navidad y hay gente que quiere servir en la iglesia, ¿no? Y entonces, y hay que preparar las ensaladas, y hay que preparar esto, hay que preparar el otro. Y hay gente que quiere hacerlo con todo el corazón. Y a veces uno está tratando de protegerlos. ¿Me entiendes? No. Mira, mejor compramos esto, más fácil, más simple, ¿no? Porque si no, la pobre va a estar trabajando, y va a estar picando, y va a estar rayando, ¿no es cierto? Y le quitamos a la gente, pensando que le estamos haciendo bien, le quitamos a la gente la posibilidad de servir. Porque decimos, no, ¿cómo lo vas a cargar con demasiado trabajo y todo? Pero en nuestras vidas sí lo haces. Y lo haces con gusto, ¿no?
y te toca levantarte temprano, y te toca manejar, y te toca traer, y te toca cargar, y te toca hacer esto, y uno lo hace con gusto, pero no quieres que los otros hagan, porque te preocupas por ellos, pero en realidad los otros de repente tienen el mismo corazón. Y entonces, cuando presentas la oportunidad de servir a Dios, tú vas a notar quienes aman a Dios y quienes no. Vamos a repasar 6 razones y probablemente encontremos otras de repente. Pero para mí son estas 6 razones que me parecen son razones importantes por las cuales debemos servir a Dios. La primera es la condición en mi relación con Dios, porque debo servirle Servicio. como adoración. Punto 1. El punto 2, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Porque es, Daremos cuenta a Dios de los dones, talentos, recursos, tiempo que nos ha dado. Daremos cuenta a Dios. Tercero, faltan obreros. Faltan obreros. Cuarto, es un ejemplo para los hijos. Quinto, la misión es grande. Y sexto, porque lo amamos. La próxima semana vamos a estudiar otra pregunta. ¿Qué refleja el corazón de los que anhelan servir a Dios? ¿Qué refleja el corazón de los que anhelan servir a Dios? ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí el día de hoy y vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por lo que hemos aprendido. Pero necesitamos tu dirección. Necesitamos saber que nuestro corazón está siendo tocado por tu palabra. Oh Padre, queremos servirte de verdad, con una fe no fingida, con el amor que se necesita, con el compromiso de que queremos adorarte. Queremos servirte porque daremos cuenta de los dones, talentos que nos has dado. Hay falta de obreros. La labor es grande. Oh Dios, enséñanos que podemos servirte y ser útiles en tu obra. En el nombre de Jesús.